Y claro que sí, es así. Entonces, es como raro, es como al revés, es como el mundo al revés, porque de verdad, cuando arriba debería estar los que dijeran, vamos a sacar a estas personas, porque mira, este señor robó, este señor le pegó a su mujer, este señor mató a su polola, ¿no es cierto? Entonces, esos son los que tenemos que sacar, y no al revés, po. Y como que aquí es como el que se atreve a decir, ¿cómo pasa con el capitán Rafael Harvey, ex capitán Rafael Harvey, justamente, el que se atreve a mostrar, el que se atreve a decir, ellos son los que están mal, ese es el que sacan, como cuando debería ser todo al revés. Y por eso esta mañana quisimos conversar con el ex capitán de ejército Rafael Harvey, abogado y una de las primeras personas que puso alerta sobre los fraudes en las Fuerzas Armadas. Bienvenido, Rafael, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Hola Ale, gracias por la invitación. De nada, pues la invitación, nosotros siempre agradecidos de que nos aceptes conversar con nosotros para empezar a analizar lo que está pasando este último tiempo y específicamente el último fraude de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que se ha determinado, y estos 800 militares que podrían ser formalizados, o sea, que van a ser formalizados justamente por este fraude. ¿Cómo está Rafael? Hola Rafael, Bien, ¿podría bien. explicarnos? Hola Daniel, hola Hassan. Hola, ¿podría explicarnos un poco? Porque la idea es que la ¿Verdad gente que sí? sepa cómo, sí, en qué consiste un poco y por qué. ¿Por qué hay 800 miembros del ejército metido ahí? ¿Cuál es la explicación que haya esto? Porque hay gente, realmente hay gente que podría no, de esos 800, pensar que no está cometiendo un delito, etcétera. ¿Podrías, por favor, contarnos un poco de eso? Claro, ahí hay varias aristas y lo principal es que los distintos mandos desde ya cerca del año 2000 en adelante, en Coyhaique específicamente, donde sí se paga más porque hay una zona, un porcentaje Asignación de zona. alto. Exactamente, claro, de 105%, donde todos se quieren ir destinados para allá y jubilar allá también. Empezaron a ver que, bueno, hagamos algunas juntas de dinero para así que apoyar incluso esta pensión o hacerla superior, un monto superior cuando se vayan a retiro. Y así este sistema que al parecer era piramidal y de reparto termina en lo que sabemos, en que algunos se apropiaron de distintos dineros y otros quedaron sin dinero, principalmente y por supuesto y como siempre los suboficiales y sargentos fueron los perjudicados. Y al empezar a alegar o empezar a hacer algunas acciones administrativas contra esto, bueno, no encontraron nada mejor los comandantes en jefes de la época, en especial Óscar Izurieta, de hacer este plan de clima organizacional y empezó a dar directrices él mismo a los distintos mandos subordinados de él, al comando personal y a otros que empezaran a resarcir este daño que habrían sufrido por algo totalmente particular y fuera del servicio. Así que y ahí empiezan las comisiones ficticias, recontrataciones o asignaciones de dinero, y algunas que sí se hicieron, por ejemplo, sargentos que habrían perdido dinero en esta FAM, cuando ayuda mutua, lo habrían enviado a Haití en comisión de servicio. Bueno, ahí por supuesto se gana mucho más que estando en Chile. Así que la forma de resarcir este daño. Pero lo principal es lo complejo, es lo que hablaban ustedes antes de que apareciera yo aquí al aire. Hay algo estructural. Aquí yo siempre he sostenido que la corrupción está institucionalizada y existe una defensa corporativa de la misma. Ahora, que hay gente buena y honesta, sí, por supuesto, pero están liquidados en su acción por el legítimo temor de hacer algo y porque no tienen ninguna opción. Esto yo lo he denominado como el laberinto de la corrupción. Y el laberinto de la corrupción quiere decir que no tienen dónde acudir. Hasta el día de hoy, insisto, si alguien hace una denuncia de un hecho de corrupción, no está protegido por ley. Para eso está el proyecto de ley Capitán Harvey desde el 25 de octubre del 2018, presentado por el diputado Jorge Brito, como presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Y ahí está.
sigue en el Senado, durmiendo en el cementerio de elefantes, como dice el diputado Garín, en el Senado. Claro. Ahí está. O sea, hoy día alguien denuncia un hecho de corrupción, está liquidado. Está liquidado. No tiene protección legal. Y también, desafortunadamente, en un recurso de protección que yo también me rechazó la Corte Suprema en votación 3-2, que es el recurso de protección 77605 del 2018. Bueno, la Corte Suprema rechazó la protección del denunciante, dijo no hay duda que Harvey es denunciante de corrupción, pero no se le puede aplicar la protección al denunciante. Del mundo al revés. Entonces están liquidados. ¿Qué le parecen estas declaraciones Claro, del ex ministro de Defensa Mario Desbordes, Rafael Harvey? No hay indicio de que Carabineros y PDI tengan niveles de corrupción importantes. Mario Desbordes. Ayer emitía. No, eso representa totalmente el pensamiento de su sector. Su sector vive en otro planeta, en las tres comunas del rechazo. Y al vivir ahí creen y tratan de ideologizar la Fuerza Armada y Carabineros y no ver realmente el problema. No puede decir eso si en manos, a ver, no puede ser que en Carabineros y en el Ejército estén los dos más grandes fraudes de la historia de Chile. Instituciones que juran defender la bandera, dar la vida si fuera necesario, defraudando al fisco. O sea, es doblemente más grave que si lo hiciera un civil. Así que está en otro planeta. Yo al ex ministro de Deportes le entregué un escrito el 2 de septiembre, se lo entregué personalmente, el 2 de septiembre del 2020. Él lo recibió, ¿verdad? ¿A usted, Rafael? Sí, claro. Sí, la ley, le presenté una serie de antecedentes de corrupción vigente, de una serie de irregularidades, de sentencias de la Corte Suprema que han declarado ilegales y arbitrarios el actuar del actual comandante en jefe. Me dijo, lo voy a analizar y le respondo. Me respondió en 2 hojas que no se iba a hacer cargo de lo que yo le estaba planteando y que mantenía el retiro. Se basó solo en eso y mantenía el retiro. Ya. Entonces, está la inacción absoluta del Poder Civil. Absoluta. Yo tengo una declaración también de la presidencia formal, ahora del 10 de diciembre recién pasado, donde a propósito de un acabo que está siendo vulnerado en unos derechos, incluso que tienen que ver con género, la presidencia le responde con un pariente de Cruzcoque que está a cargo de la presidencia, le responde que no puede meterse en las decisiones decisiones del Ejército de Carabineros. Entonces, la verdad es que aquí no puedo cerrar por fuera. Daniel. Leí esa declaración del Ejército. No esa declaración, debe ser un decreto ordinario, o una resolución, pero la leí y me sorprendió mucho. Porque en el fondo, si la presidencia de la República no puede meterse en las decisiones internas del Ejército, ¿quién? O sea, mejor, vámonos, entreguémosle de nuevo el poder, las llaves de O'Higgins, la espada de O'Higgins, el padín de O'Higgins, lo que sea de O'Higgins, al Ejército y que ellos sigan dirigiendo el país. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que el presidente de la República mande una comunicación a una persona diciéndole, no, nosotros no podemos meternos en eso porque es del Ejército? Perdón, ¿de quién depende el Ejército? El Ejército depende de su comandante en jefe y ahí al ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa es el presidente de la República. O sea, si el presidente de la República decidiera en un momento determinado, por cualquier razón, dar de baja a un miembro del Ejército, lo debería poder hacer sin ningún problema. Porque es el superior general. Entonces, estamos diciendo cuando el Ejército saca una resolución, un ordinario, no sé qué, diciendo que no se puede meter, como dice muy bien Rafael Harvey, oye, cerremos por fuera y apaguemos la luz y no hay nada que hacerse. Entonces, Chile no fiscaliza a la Fuerza Armada. Listo, con eso estamos. Que hagan lo que quieran. Sigan trayendo muebles de ratán, sí. Sigan pagando por helicópteros más plata de la que se debe, y por buques estos, ¿cómo se van a hacer entonces, porque no tenemos cómo controlar. Las fragatas. Las fragatas. ¿Cómo te explicáis eso? Yo no encuentro. Vale, y además de eso, Daniel, a propósito de lo que nos convoca de este fondo de ayuda mutua, como yo les conté en algún minuto, yo me he transformado en un buzón de denuncia. Entonces todos los militares llegan a mí y llegaron 3 oficiales a contarme que los estaban llamando para preparar la declaración por esta FAM. Entonces yo pedí audiencia con el ministro de Deportes el 9 de octubre de este año bajo el folio 880555. ¿Ya? Está registrado la ley del lobby.
Materia a tratar que quiero hablar con el ministro de Desbordes, dice acá. Ya. Denme 30 segundos para leerlo. Informar y entregar al señor ministro de Desbordes antecedentes que dan cuenta que un grupo de abogados y asesores del segundo juzgado militar se han constituido en el edificio bicentenario del Ejército a fin de preparar y coordinar de manera irregular las declaraciones del personal que ha sido citado por la PDI en el marco de la causa número 1-830-6738, que investiga el fraude de la Cuarta División de Ejército, FAM, llevada por la Fiscalía Regional de Aysén. El personal citado como imputado está siendo llamado a preparar declaración previo a declarar en la PDI. Cualquiera pensaría que esto es gravísimo, llamaría a quien está denunciando, entrégueme los antecedentes. Yo no le pido aquí al ministro ir a tomar café, o me contaron, no, antecedentes, entregarlos. No le interesó al ministro de Desbordes, denegó la audiencia, se acabó. No hay más. Se cerró la puerta. Rafael, Entonces, evidentemente hay una falta de control civil frente a la situación del ejército, pero yo quería preguntar un poco sobre la cultura que se vive adentro, porque tú dices que ahora es como una especie de buzón de quejas, pero adentro para la masa de oficiales y suboficiales, ¿cuál es la actitud con todos estos escándalos? Al final hay una idea que son conspiraciones del mundo civil, que creen que son ataques así para desprestigiar la institución, o hay como más malestar adentro, una sensación que al final hay un problema que hay que resolver. ¿Cómo se siente desde dentro de las instituciones? Las prensas. sí, Hassan, hay harto malestar en algunos, pero en el punto clave o específico, la gente o los suboficiales, los agentes y también los mandos ya, yo creo que teniente o capitán, algunos mayores prefieren no denunciar. Porque la sensación dentro, o uno pasa a ser catalogado como el traidor, digamos, cuando claro, realmente los traidores son los que fraudan al fisco. Y tan institucionalizado está, o tan complejo es, que, así a modo de ejemplo, y que también se lo informé al ministro de Desbordes, salió en el Poder Judicial este año, el 28 de agosto recién pasado, como algo formal, salió que la ministra Rutherford procesó a 7 militares. Bueno, 2 de esos estaban en servicio activo. Y están en servicio activo. Uno es el comandante Paulo Rosas, sí, claro. Y Cristóbal Buti, están los dos confesos. Yo también tuve acceso a sus declaraciones. Uno está procesado, el primero, por 1.167 millones de pesos. Y el otro por 1.156 millones de pesos. Los dos activos, procesados el 28 de agosto recién pasado, ascienden a coronel, ahora en diciembre, en estos días. El ministerio en total conocimiento. Y ahí están. Incluso uno, el que malversó, Paulo Rosas, que malversó 1.167 millones de pesos, sigue en su puesto hoy día de jefe de finanzas de la jefatura de Estado Mayor. Jefe de finanzas. El tipo que es corrupto, jefe Entonces de finanzas. Yo digo, increíble. Y el ministerio es el que tiene que llamar a retiro a los oficiales, y ahí están los dos, el ministro de Desbordes en conocimiento y en total conocimiento, porque depende también del Ministerio de Defensa, el fiscal general militar, que es a los militares es como a los civiles el fiscal Abbott. Bueno, depende del ministro. Claro. Y el ministro tiene todas las potestades de decirle al fiscal general militar, muéstrame las declaraciones de los dos oficiales, y ahí están. Sigue activo el coronel Marcelo Masallera, que tiene un informe de la Contraloría del año 2018 por 38 millones de pesos malversados. Ahí está. Sin responsable. Instalado. Entonces, Rafael, eso, digamos, seguimos lo mismo, sigue... Cuando pero ¿qué pasa con eso? Desbordes, no, si es que es impresionante, no sé, porque... No, pero dicen, está en investigación, por eso no lo hacemos, ¿eso es lo que dicen? No, ni siquiera se refiere, yo se lo informé por escrito a Desbordes y no se refieren a eso. De hecho, ayer, por eso quería contarles, cuando él dio estas declaraciones de que, o sea, estas declaraciones de que la policía en Chile no es corrupta, estaban hablando sobre la balacera que había pasado en Maipú, donde lamentablemente ya no hay una fallecida, sino 2 fallecidos. La verdad que estaban hablando sobre eso, y él da estas declaraciones, y la diputada Natalia Castillo le recuerda a Desbordes un caso del año 2018 cuando se filtró un audio
en que oficiales del ejército dijo claramente, esto fue el mismo año que le hicieron el homenaje a Krasnov, ¿se acuerdan? Bueno, en ese momento se grabó al jefe del ejército, Ricardo Martínez, en el aula magna y que dice, un audio al que tuvo acceso de Clinic reveló la venta de armas a grupos narcos de delincuentes. Además abordó otro tipo de polémicas, pero lo que se habló en ese momento era que los mismos, había militares que se compraban armas, ¿verdad? Y después decían que las habían perdido. Y esas armas en realidad eran las mismas que iban a parar entonces al narcotráfico o a las bandas delincuenciales, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto a usted le llama la atención, Rafael? ¿Había escuchado algo sobre esto? Porque se lo preguntaron directamente ayer a Desbordes y dijo que estaba en investigación en la justicia. Se dio 1000 vueltas, no tiene idea en qué está realmente, ¿no? No, Ale, no, la verdad es que Desbordes da cuenta de lo que han hecho estos ministros de defensa como él y Espina, digamos, son meros asistentes a cócteles. Entonces, y sobre lo específico, ¿me escucha, Ale? Sí, le escucho perfecto. Sí, perfecto. Sí, ya. Sí. Sobre lo específico, los audios fueron el 22 de noviembre del 2018. Exacto. Ante 900 oficiales, entre los cuales estaba yo. Lo que dijo el comandante en jefe, ¿sabes? Y tanto es así, que estaba yo, que después el comandante en jefe dijo en la Cámara de Diputados que yo fui el que lo filtró. No. Pero ya voy para eso, mira. Ah, ¿usted le echaron la culpa, Sí, Rafael? claro. No le puedo creer. Sí. Sí, incluso hay titulares de La Tercera que dicen, capitán acusado de filtrar audio, se reúne con diputados, no me acuerdo ya qué diputados, pero hay varios titulares de eso. Ya. Pero lo que dijo el comandante en jefe en esa oportunidad fue, primero, claro, oiga, tenemos oficiales y suboficiales vendiendo armas a los narcos. Claro. Yo pregunté después por transparencia qué pasaba con eso, no tienen ni idea, no hay antecedentes. Después dijo, oiga, si ustedes me apuran un poquito y me dicen, mi general, nosotros estamos siendo investigados, pero también están en los fraudes de pasaje la Fuerza Aérea y la Armada. Dijo, por supuesto que están metidos en la Fuerza Aérea y la Armada también, igual que nosotros en los fraudes de pasaje. Después, aparte de eso, dijo, bueno, me reuní con el Contralor para decirle que no hiciera más investigaciones de juicios de cuenta. Había muchos juicios de cuenta y hay en el ejército por fondo mal empleado. O sea, él confesaba, me reuní. La Contraloría te pide Mira, ahí devolver está. dinero por mal uso. Ahí está, Es el capitán de juicio de ejército acusado Claro. de filtración. Ah. Ale, estuvieron, mira, me llamaron a declarar el 24 de diciembre del 2018 por esa causa. Se abrió una causa porque el comandante en jefe dijo, Claro. fue po. Harvey. Sí, po. Ah, no, te Bueno, puedo creer. esa causa, Ale, esa causa duró diciembre de 2018 al 2019, 20, duró 1 año y medio. Me requisaron el celular. Oficiaron a Google para meterse en mis correos. No. Llamaron a declarar a Mauricio Weibel. Hasta la declaración de Mauricio Weibel, gravísima, que también se las puedo enviar, gravísima. Y en conocimiento del ministro de Defensa de Desbordes, no hizo nada. Mauricio Weibel da cuenta de conspiraciones, de que un general se lo pasó. Oiga, para un libro, así estamos haciendo un libro. Y 600 hojas de investigación. Insisto, me requisaron el celular, oficiaron a Google para meterse en mis correos y al final sobreseguimiento. Pero una tremenda causa con abogados, con patrocinio, con citación a declarar, con peritajes de la PDI a mi celular. Y ahí está, nada. O sea, el comandante en jefe se da nuevamente el gusto de faltar a la fe pública, de decirle a los diputados, no, o sea, aquí lo más grave es que Harvey filtró el audio. Exacto. O sea, ¿en qué Claro, mundo distrayendo estamos? toda la Nuevamente, atención. el mundo al revés. No la importancia de que están vendiéndole sus armas a los narcos. No, eso no es importante. Es que Harvey denunció, mostró el audio. Y Eso es lo después nos importante, preguntamos por qué cómo es posible que los narcos y que las bandas de delincuencia, ¿no es cierto?, lleguen a los criminales en general tengan ese nivel de armas. En un país donde... Y haber hablado con el Contralor, es tráfico de influencia, salió el Contralor de inmediato a desmentirlo cuando ¿Cómo se hizo hacer? público el audio. ¿Cómo hacer Dijo, nunca he tráfico de hablado con influencia? este señor sobre eso. Claro. Hassan. Ya, Rafael, todo lo que tú describes y denuncias es muy grave, evidentemente. ¿Ya? Pero cuando se hace la defensa de las instituciones, siempre las comparaciones que estamos mejor que otros países, ¿no? Por ejemplo, México tiene un problema donde tanto las Fuerzas Armadas como las policías están completamente infiltrados, desde los altos mandos hasta las personas que están
la calle por el narcotráfico y han tenido casi guerra civil por ese tipo de problema entre las bandas. Chile no ha llegado a ese extremo, gracias a Dios, pero evidentemente si no hay alguna respuesta o una solución institucional, podríamos llegar a una situación. No es suficiente decir simplemente que estamos mejor que esos países. No es una respuesta real frente al peligro. Ahora, la pregunta que tengo entonces es, con todo lo que denuncias, ¿cuál sería el camino para mejorar esa situación? ¿Cuáles son los pasos así, institucionales, las reformas necesarias para que eso empiece a frenarse? El camino, te digo, claro, no es una nueva legislación y sobre todo de nivel constitucional. Yo he escuchado muchos opinólogos en defensa y dicen es que hay que hacer esto y el control. No, aquí ya lamentablemente lo que hay que hacer, primero la eliminación absoluta de la justicia militar. Es uno de los pilares fundamentales de la corrupción. Cuando un mando ya se siente atrapado o tiene que hacer algo, le está molestando un inferior, ocupa la justicia militar a su favor. Así que es realmente algo que hay que eliminar de raíz, ni siquiera para delitos militares. Muy de acuerdo. Segundo, bueno, la formación en derecho y derechos humanos real de las escuelas matrices. Mientras más informado y más preparado alguien, más puede cuestionar al mando. No se puede alegar en nada de esto, como han alegado en alguna defensa, error de prohibición. Yo no sabía que estaba mal. Mentira. No es así. Entonces, eliminación de la justicia militar, la formación en derecho y derechos humanos de las escuelas matrices, y lo principal, y aquí para Daniel, que seguramente va a estar ahí en la constituyente, poner de nivel constitucional el concepto de obediencia reflexiva. Lo que más liquida hoy día a las Fuerzas Armadas y Carabineros es el concepto de obediencia absoluta. Tenemos, por ejemplo, la declaración de este sargento que le pegó un tiro mortal a Catrillanca. Él dice, mis mandos me obligaron a decir esta declaración. Y es verdad, o sea, la obediencia absoluta existe, está en el artículo 335 del Código de Justicia Militar y es absoluta. Ahí dice claramente, si el inferior o el menos antiguo que recibió una orden representa a su superior, que puede estar mal dada, que se puede incurrir en una falta, en un delito o en un mal mayor, y su superior decide mantener la orden, el inferior deberá cumplirla en los términos dados. Se acabó. Y eso es lo que aplica. Sí, uno puede representarla, eso también lo estudiamos en la universidad, uno puede representarla, pero si el superior te insiste, tú tienes que cumplirla. No hay facultad de... Mejor ejemplo, el soldado David Veloso el año pasado, en Antofagasta. Él representó, no quiero ir a reprimir desde Antofagasta a Santiago. Bueno, le dijeron, listo, justicia militar, incumplimiento de orden, y lo van a condenar, por supuesto. Tuvo 2 semanas detenido. Así que eso es lo principal. Poner de nivel constitucional, como tienen otros ejércitos, como el ejército de Bélgica, tiene a nivel constitucional la obediencia reflexiva y no absoluta. ¿Y cómo funciona? Así que eso tiene que ir de la mano. Si uno recibe la instrucciones de un superior, ¿cómo se responde si uno no está de acuerdo? Porque evidentemente no. Ahí no hay, es que hay, la clínica de la Universidad Católica puede tener objeción de conciencia, pero los militares no, parece, ¿no? Claro. Claro. No, o sea, claro, se aplica con el incumplimiento de la orden y no ser condenado por ese incumplimiento de orden. Y para eso tiene que eliminarse la justicia militar en directa relación con esta obediencia reflexiva. En directa. Algunos me decían, cuando yo he planteado esto por escrito, incluso en algunas cartas y en el grupo de estudios militares que se llama Pelantaro. Bueno, yo he planteado esto, algunos me dicen, oye, pero vamos a pasar a hacer un ejército indisciplinado si ponemos esto de la obediencia reflexiva. Le dije, ¿qué más indisciplinado que un ejército que tiene a 2 excomandantes en jefe que estuvieron en prisión preventiva por fraude? Que ahora va a venir otro, Izurieta, todos cuestionados por hechos de corrupción, que tengamos en nuestras manos el segundo fraude más grande de la historia, que yo creo que somos el primero, lo que pasa es que a Carabineros le han pillado más. Claro. Pero el fraude más grande de la historia de Chile en manos de un ejército, eso ser disciplinado, no cumplir sentencias de la Corte Suprema, tener 4 roles de la Corte Suprema que declaran ilegal y arbitrario actuar de generales y el comandante en jefe a la cabeza, eso es ser indisciplinado, ¿no? Pero la obediencia reflexiva tiene que estar ahí, tiene que estar en la Constitución. Oye, entonces, si un soldado recibe una orden que no está de acuerdo, entonces dice que no lo va a cumplir, y luego eso se pasa a la justicia
justicia ordinaria. No, Porque ahora a la justicia militar. A la justicia militar. Claro, ese sistema no la es la única ordinaria. forma, ¿no? Claro. Sí. Eso estoy no- diciendo que en una futura perfecto. situación mejorada, como Perfecto. si lo que queremos es este cambio. La nueva constitución dice que ahora hay esto de la subordinación reflexiva y la gente puede entonces incumplir las órdenes de los mandos superiores. Ya tiene que haber un proceso para que haya un grado de disciplina con esa reflexión. Entonces, el procedimiento sería, en caso de una orden ilegal, que uno dice no, y eso pasa a manos de un juez para determinar si tiene razones o ordenado. Eso sería el procedimiento. Claro. Así que es Oye. la única forma de parar un poco esto. Rafael Harvey, siempre es un agrado conversar contigo como esta mañana. Ha sido muy interesante. Hay mucho que hacer ahí, ¿no es cierto? Como bien tú estabas explicando. Hay muchísimo que hacer. Les quiero mostrar algunas imágenes porque comenzamos el programa hablando sobre el show de las vacunas y el show de las vacunas no ha parado, señores. También quería que Rafael, que está conectado todavía, las vea. Ahí está. Todo Me esto da es el vergüenza. traslado desde a minutos del inicio del proceso de vacunación. Y ahí en ese camión que tiene una bandera chilena, como ustedes pueden fijarse, y se lo describo a quienes nos están escuchando a través de la radio, a una especie como de camión 3/4, con una bandera chilena en su parte, ¿no es cierto?, adelante, digamos. Pensé que era el delantera. Papa Móvil. Efectivamente, es como el Papa Móvil. Claro. Y de hecho Me da vergüenza. va escoltado, pero así ya, sácate un Claro, carabinero tanto policía. para escoltar este camión que debe estar moviéndose hacia uno de los 3 centros asistenciales donde va a comenzar el proceso de vacunación, ¿no es cierto? Uno del Hospital San José, la Posta Central, y se me va uno que en este momento no recuerdo, el Hospital Metropolitano, efectivamente. Entonces, hacia allá se están moviendo con esta parafernalia y además con las cámaras de televisión, como les decía yo, siguiendo cada paso. Es realmente, mira, ahí ya parece que está llegando, hay gente que está dando algunas órdenes. Sí, el Hospital Metropolitano. Ese es al que están llegando, claro, al Hospital Sí, Metropolitano, que era Metropolitano. donde estaba antes el Hospital Militar, que Militar, ahora es el claro. Hospital Metropolitano, efectivamente. Ahí vamos Oye, a Ale. seguir. Dígame, Rafael. Me habría gustado que tuviera ese mismo resguardo la causa que me montaron, el montaje de la sedición que hizo la justicia militar. Eso, Porque, bueno, quedará quizás para otro programa, porque les cuento que el 3 de noviembre ¿ya? pasado, esto no lo sabe nadie, incluso me prohibió mi defensa decirlo, pero lo voy a decir. Se perdió la causa, la mandó la Corte Suprema, Daniel me va a entender acá, 5 tomos, 5 resmas, completa. La mandó la Corte Suprema al juzgado militar para que se eliminara el antecedente que tienen en el certificado del registro civil en mi nombre. Y se perdió la causa, se extravió. Asaltaron a Correos de Chile, se perdió la causa completa de esa edición. Completa. No. No existe, no está. Pero ¿cómo es posible que pasen cosas como esa? Bueno, Ay, no, pero- no le pero- pusieron lo este tengo tipo de- de... Este tipo. ¿Está borrado? ¿Lo borraron su antecedente del servicio de registro civil o no? No, Daniel, no. Desde el 23 de septiembre 2015 hasta hoy día, salgo como condenado por sedición en el registro civil. Ya, pero si Condenado. la causa, pero las causas se pierden en material, pero está todo lo informático, está todo en los computadores, Claro. se puede reconstruir. ¿Ah? Sí. No, porque la causa es sistema antiguo. Y sistema antiguo Es sigue solo siendo papel. solo el proceso, una sola copia del proceso. No puede ser, pero... Y ahí está. Pero las Y se resoluciones perdió a Qué 3 días. increíble. No, es que la Las corrupción... resoluciones tienen Se que perdió No, la pero, ley. pero aquí no hay corrupción, pues ustedes ya saben, no hay No. corrupción, ¿ah? No hay corrupción, No, ninguna. se perdió después de 3 días que yo hice un escrito al ministro de Defensa de Borde. Le hice un escrito diciendo al ministro, salí absuelto y hay una serie de irregularidades y delitos dentro de la misma causa. Así que le dije, pida la causa por medio del fiscal general militar para que usted tome Increíble. algunas medidas con las declaraciones falsas que hay ahí. Rafael Ahí Harvey, está, como perdida, siempre, no existe. es un agrado conversar contigo. Sí. Lamentablemente nos queda el corazón un poco más apretado porque volvemos a hablar de corrupción y corrupción, lamentablemente, pero Sí. sabemos que queremos ir hacia un nuevo Chile y en eso, por supuesto, agradecemos la presencia de personas como tú,
que son y ojalá que en el ejército haya muchos más Rafael Harvey, ¿no?